salir de Maduro por la violencia, por la vía de la fuerza y no por la vía electoral. Si eso fue un error, entonces la conclusión lógica era que el poder dual no podía seguir existiendo. Había que ponerse en la circunstancia en la cual Maduro es un presidente constitucionalmente electo, porque eso es lo que favorece el entendimiento entre fuerzas de oposición y fuerzas del gobierno para tener mejores condiciones electorales, es decir, para avanzar. Tú no puedes avanzar en mejores condiciones democráticas en el país en una línea de confrontación y rechazo absoluto y amenaza, es decir, un formato de cambio que es una amenaza para el otro. Eso no va a progresar. Y en el caso de que progrese, va a ser derrotado como ha sido derrotado en los últimos años en Venezuela. De manera que hay que tener un nuevo relato desde la oposición. Y esto comienza por recomponer la oposición desde el punto de vista de su estrategia, que tiene que ser política democrática, electoral y pacífica, sin retroceso, muy firme en esta determinación. Política para ser eficaz frente a un gobierno que ha convertido al país en unas cenizas, que ha prácticamente destruido todo y que necesita una oposición que reagrupe y recomponga, incluyendo los sectores chavistas. ¿Por qué es exitoso la movilización de los maestros? Porque ahí no hay una identificación o una exclusión. Tú eres chavista, no. Tú eres mi adversario, no. Ahí están todos, porque los $7 mensuales los está recibiendo chavistas y no chavistas, opositores y no opositores, indiferentes y activos en el asunto político. Ahora, esto hay que llevarlo a la dimensión nacional. ¿Qué es lo que nos interesa en realidad a todos los venezolanos? Que haya un candidato de oposición demócrata, avanzado, progresista, que pueda ganar. Pero fíjate, dice Marquina, yo a Marquina lo saludo, me parece bien tu discurso, pero Marquina le dice a Guaidó, es que tú dices que estamos acabando con la institución del penalti. No, yo lo que estoy acabando es con el tipo que chuta los penaltis y nunca los mete. Porque lo único que le queda a los venezolanos es la Asamblea 2015. Entonces, avanzaste, pero medio milímetro, porque la Asamblea 2015 no puede ser posible que Rosales, Ade y Nuevo Tiempo, que tienen este discurso de reconocimiento de los errores que se han venido moviendo, siga pensando que esa asamblea tiene sentido mantenerla. Que a lo mejor es un pasito para ir, entregar la plata y disolver eso en combinación con los americanos o lo que sea. Está bien, pero la Asamblea 2015 y toda esa teoría, todo el cuento del manda, eso no sirve, eso es viejo, eso es errado. Tienes que terminar de salir de esa película. Ya se terminó, porque claro, lo que pasa es que no se confiesa. Cuando hay candidatos para participar en las elecciones presidenciales con este CNE y frente a Maduro, se está reconociendo que Maduro es el presidente legítimo, si no, no participaran. Entonces ya esa parte de la elección, la oposición mayoritaria, que no es solamente el G3, sí, más bien las encuestas indican que un 14% considera que las otras oposiciones son la oposición y el G3 tiene todas estas dificultades y es apenas el 7% del campo opositor. Entonces, comprendió la elección. En la medida en que se llegue a un acuerdo sobre el cronograma de elecciones parlamentarias, ese poder dual con esa Asamblea 2015 fracasó. Es decir, no existirá, es imposible, es una contradicción de términos que no puede ser resuelta, sino con el hecho de decir, mira, esto ya no existe, esto es un parapeto, esto no funcionó, esto no fue ni siquiera un gabinete a la sombra, un poder, una referencia que fuera diciendo en cada uno de los sectores qué era lo malo que estaba haciendo el gobierno y qué era lo que se proponía, que en términos simbólicos hubiera sido más correcto que suponer que estaba ejerciendo algún tipo de poder, cuando todo el poder de facto lo estaba ejerciendo las instituciones que los venezolanos escogieron. Pues tú no puede ser posible que tú vas a una elección, pierdes y dices, no, eso fue fraude, o eso fue ilegítimo, o eso fue mal convocado, etcétera, etcétera. Todas estas trampas y todos estos pretextos deben ser eliminados para abrirle paso a una política de entendimiento y para unirnos los opositores
en torno a la figura que pueda ganar las elecciones. Proceda de primaria y proceda de consenso. A mí me parece que se está acercando más a un escenario en el cual vamos a tener ese candidato por la vía de sucesivos consensos que vayan ampliando los apoyos. Lo veo por ahí. Pero fíjate, el gobierno en la elección del 21 se movió. Los candidatos, todos, discurso de mercado, de amplitud institucional, todo se movió. El gobierno también juega. Claro. O sea, porque pareciera, dice la encuesta, que la gente lo que está buscando, no me importa si este o este, pero que me resuelva. Así es, así es. La mayoría de los venezolanos que no tienen nada, que están perdiendo interés en la política, están perdiendo interés en la política porque la política no se ocupa de ellos, ni les resuelve ningún problema, sea el gobierno o sea la oposición. Ahora, esa parte está aprendiendo a vivir y a subsistir sin el gobierno y sin la oposición. Por lo tanto dice, sí, tengo un gobierno que está ahí, que no se mete conmigo y me deja vivir, pues a mí no me importa quién es, y si es autócrata o es demócrata. Entonces, eso es la pérdida de sustento de la democracia. Eso significa democracia no habrá otro tipo de régimen. Tenemos que defender la democracia, tenemos que interesar a los venezolanos que perciban el vínculo que hay entre la forma de gobierno y las posibilidades de vivir mejor, porque se vive mejor si se come bien, si se tiene salud, si se tiene buena educación, una educación de calidad, pero también, como decía el cuento cubano, si se tiene derecho a ladrar. Pero los demócratas son excluyentes. Todo lo que hacen es excluir al otro, entre ellos mismos. Los de la oposición son más autoritarios. Bueno, eso lo que significa es que estos demócratas o esta oposición venezolana no es demócrata, porque una de las características de la situación venezolana es que el autoritarismo invadió, de manera que hay fuerzas de cambio democráticas y fuerzas de cambio autoritarias. No todas las fuerzas de cambio son democráticas en el caso de la oposición venezolana. Gracias.